y estoy puteado, ¿ok? ¿Quieren que sea honesto? Estoy puteado. Lo importante... Toma uno. Primero que todo, yo soy Pietro Cercone. Para los que no me conocen, no salgo mucho. He hecho algunos videos donde exploto botellas haciendo ginger beer y otras cosas. Pero normalmente yo no soy como la persona que sale en cámara hablando de noticias o como de ser comunicador. Pero, no sé, estamos haciendo unos cambios acá y decidí tratar de hacer lo importante por un rato yo. Mientras Giri pasa a hacer la esquina y Kenneth está en Welcome to Chepe y estamos haciendo las cosas diferentes. No pasa nada, nosotros hablamos de ser diferentes. Y yo creo que lo que tratamos de hacer es como hablar tanto en fondo como en forma de las cosas, de una manera que yo creo no se están hablando en otro lugar. Y creo que para empezar este nuevo formato importante, quiero ser honesto y decir que estoy puteado. Creo que yo no soy el vocero de esa situación, ni pretendo serlo, pero quiero hablar al respecto del tema porque tengo una plataforma y tengo la oportunidad de hacerlo. Quiero hacer un paréntesis que no estaba como lo que estaba programado en el show. Hoy Dave Chappelle sacó un especial de comedia que se llama 8:46. El especial de comedia se trata sobre los 8 minutos y 46 segundos que un policía se le paró en el cuello a una persona negra hasta que lo mató. 8 minutos y 46 segundos seguidos, sin parar, de persona poniéndole la rodilla en el cuello a otro ser humano. Es que es absurdo, es asqueroso y no hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer, ni yo, ni la gente que estaba viéndolo cuando estaba pasando, ni los protestantes ahora, porque hay una parte de uno que no quiere ver cambio, pero ¿cuál es la probabilidad de que eso se convierta en un hashtag? Que eso sea otro hashtag. Y después ya se olvida y pasan a hablar de qué bonito que es la vida y que todo es chiva, pero no, man, no es chiva y no es bonito, y las comunidades que están afectadas por estas situaciones continúan siendo afectadas y los hijueputas que están a cargo siguen creando sistemas en los que esto sigue pasando. Y los medios tradicionales allá afuera, todos siguen hablando de la violencia y de por qué los dos lados son culpables. Y yo creo que estamos hartos. Y yo creo que eso es lo que voy a hablar hoy un poco. Y esa es la forma con la que voy a hablar hoy un poco. Entonces, vamos a lo importante de esta semana, Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos está en fuego. Las últimas semanas han sido marcadas por las protestas en respuesta a la horrible muerte de George Floyd en manos de un policía. Cientos de miles han salido a protestar el abuso de la policía. Esas protestas han sido marcadas, entre muchas cosas, por la respuesta que han tenido por parte de la policía a la que se le está protestando. Y en respuesta a la crítica del exceso de uso de fuerza que produjo la muerte de George Floyd, Breonna Taylor, Tamir Rice, Eric Garner y muchos otros, la policía decidió hacer lo que tiene todo el sentido del mundo y es responder siendo abusiva. Esas protestas están ocurriendo en un volumen y una forma que nunca antes habíamos visto. Sí, empezaron en Minnesota, pero ahora están en Los Ángeles, Nueva York, y no solo en aglomeraciones en esos lugares, pero además alrededor del mundo, hasta en Costa Rica. Y esos movimientos están hasta en pequeños pueblos, donde gente, por sí sola, comunes, están haciendo valer su voz. All it takes is one. Thank you. God bless. All this over a fucking sign. The only reason there's two is because for our safety, we don't know what's going on. On the sign. Excuse me, but could you please not put that sign out because it's going to crank up the wrong people. Este video lo que nos debería enseñar es que sí es cierto que hay una Karen para cualquier situación. Hoy voy a cubrir 4 cosas de esta semana. Un poco, muy poco, demasiado poco, de la historia del racismo sistemático en los Estados Unidos, el movimiento de Defund the Police, qué significa realmente protestar en la época del COVID-19 y finalmente, mi favorito, Donald Trump. Porque en este análisis vamos a hablar de lo importante. Eso quiere decir lo más importante que está ocurriendo. Entonces, si por alguna razón en su mente la prioridad de análisis sobre la crisis que se está viviendo en Estados Unidos debería de estar concentrada en los pocos instancias de pérdida de dinero por los negocios o la incomodidad que se puede vivir a causa de las protestas y no en la pérdida de vida humana, vean, les agradezco que por favor se vayan a este canal y nunca vuelvan. El racismo y la brutalidad de la policía no empezó con la muerte de George Floyd o con Trump, ni en esta década ni en ninguna de nuestras vidas. Como ejemplo, pongo esto. Este es un informe que se conformó luego de un incidente que pasó en Chicago, el cual escribe: la policía está participando sistemáticamente en prejuicios raciales cuando apuntan a sospechosos negros. Este reporte fue escrito en 1922, hace casi 100 años. La situación, muy normal. Un joven de 17 años fue apedreado a muerte después de haber nadado en lo que algunos vecinos de su comunidad consideraron la parte equívoca de Lake Michigan.
En respuesta a esto, la comunidad negra de Chicago protestó y la población blanca los atacaron. Más de 500 personas fueron heridas y 38 murieron. ¿No suena conocido? Estas protestas han prácticamente existido desde que Estados Unidos existe. Todos conocemos movimientos sociales que fueron liderados por Martin Luther King, Malcolm X en los 60. La razón para el nacimiento de estos movimientos sociales en ese entonces fueron, entre muchísimas otras cosas, leyes como Jim Crow. Para los que no saben, Jim Crow fue un sistema que existió hace tan poco como en 1950, para el cual la población negra no podía usar las mismas instalaciones públicas de los blancos, vivir en muchas de las mismas comunidades de los blancos, ir a las mismas escuelas o iglesias, el matrimonio interracial era ilegal y la mayoría de la población negra no podía votar. Pero leyes como Jim Crow no fueron ni el principio ni el fin del establecimiento racista en los Estados Unidos. La esclavitud formal en Estados Unidos terminó el 31 de enero de 1865 con la 13ª enmienda de su constitución, la cual dice lo siguiente: ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un delito, cual parte debería haber sido condenada debidamente, existirá dentro de los Estados Unidos, en cualquiera de los lugares a donde ellos tengan poder sobre, o lugar sujeto a su jurisdicción, Pongan atención a esa parte, excepto como castigo, excepto. Y ese excepto termina definiendo mucho el problema, porque para muchos desde entonces quedó claro que si la esclavitud tiene un excepto, y ese excepto viene a medida de encarcelamientos, pues entonces encarcelemos a la mayor cantidad de gente posible. La guerra de las drogas, mejor conocida como su nombre The War on Drugs, comenzó no por coincidencia cuando se firmaron la mayoría de estas reformas sociales, y fue continuada de Nixon a Ronald Reagan. Esos fueron dos presidentes de Estados Unidos conocidos internacionalmente por su rectitud moral, récord incorruptible y la voluntad hacia las minorías. La buena noticia es que estas medidas para combatir el uso y la distribución de drogas años después serían probadas a ser efectivas. Hoy, en el 2020, 30 años después, podemos con toda certeza decir que la prohibición sirvió. Hoy nadie consume drogas, a nadie le gustan. Los carteles y el crimen organizado para la fabricación y distribución de drogas tampoco existen. Y lo más peligroso que yo puedo consumir hoy recreacionalmente es licor y tabaco, como Dios manda. Ese tecnicismo en la cláusula 13 de la Constitución, acompañado de la mano de la retórica de la ley y el orden y la guerra de las drogas, dio luz a una nueva ola de arrestos caracterizado por su disparidad racial. Por ejemplo, está la famosa ley fomentada por el peor abogado del mundo, Rudy Giuliani, de Stop and Frisk, la cual le daba el derecho a la policía a detener a cualquier persona por cualquier motivo de manera aleatoria. Esta ley, en su punto máximo, de las más de 700,000 cualquier persona detenidas por cualquier motivo de manera aleatoria, en su gran mayoría fueron negras, en un 52%, y latinas, en un 33% después de eso. Este tipo de prácticas ha resultado que en todo Estados Unidos la población negra sea, por ejemplo, 3 veces más probable de ser arrestada por posesión de marihuana, a pesar de que la población blanca tiene una tasa de consumo comparable. Yo viví en Estados Unidos, se los prometo que es cierto. Y en algunos estados estos números son hasta 6, 8 y 10 veces más probables. Esto lo que quiere decir básicamente es que si la policía revisara a los influencers yendo a Coachella, tanto como a las personas viviendo en comunidades de color, la persona con más cargo de narcotráfico en Estados Unidos probablemente se vería así. Y esto es solo la punta del iceberg. Estos sistemas de inequidad racial no solo se han plantado en el sistema judicial, pero se han propagado y fundamentado en todas las partes de la sociedad americana. Desde tasas de empleo hasta distritos de votos, las leyes racistas realmente nunca se eliminaron, solo les cambiaron el nombre. Ahora, hablemos un poco sobre el tema del capítulo pasado en 2020, la serie sobre el fin del mundo. El COVID-19 hizo impacto sobre las protestas. Se tiene que decir, esas protestas son necesarias, pero es una mierda porque en teoría van a tener consecuencias serias sobre una pandemia ya delicada. Si bien es cierto que la mayoría de las personas presentes son jóvenes y están usando máscaras, la aglomeración de cientos de miles de personas en un espacio de hombro a hombro, después de que nos dijeran que no podemos ni siquiera sentarnos en un restaurante a menos de 6 metros o todos nos vamos a morir, no puede tener buenos resultados. Esto es especialmente problemático si lo traemos en contexto para las mismas comunidades negras por las cuales estas protestas comenzaron, ya que estas poblaciones han sido entre las más afectadas por la pandemia. Y claro, tenemos que volver al tema. Cuando la policía ha utilizado medidas químicas indiscriminadamente, medidas que le prohíben a los militares usar, esto va a causar que la gente tosa, generando un modo fértil para la transmisión del virus. La única buena noticia, en teoría, es que la transmisión al aire libre parece ser bastante improbable y que hoy los Estados Unidos, en teoría de nuevo, tienen la capacidad de conducir más de 3 millones de pruebas por semana. Y lo digo en teoría, porque todas las semanas nos damos cuenta que nadie sabe
Nada. Ahora pasemos al tema que tiene a todos nuestros tíos boomers publicando 10 posts por segundo en Facebook: Defund the Police y o Abolish the Police. El movimiento no es reciente, pero volvió a tomar aire y mucha fuerza, y esta semana se aprobó en Minneapolis una versión todavía más profunda, que es la abolición de la policía. La idea, a pesar de lo que Fox News quiere intentar decir, no es eliminar todo sistema de protección civil ante el crimen. No, en vez, y en pocas palabras, es cortar el presupuesto y la cantidad de responsabilidad que la policía tiene en Estados Unidos. Voy a dar un par de ejemplos. En Estados Unidos, si hay una pelea en una escuela, si hay una parada de tránsito, si hay una persona con problemas de drogadicción o problemas con inestabilidad mental, es la policía que responde, una policía armada que ya ha enseñado a tener problemas. Este exceso de presencia y responsabilidad por parte de la policía ha llevado a casos como el de Charles Kingsley, un hombre que trabaja con personas con discapacidades mentales, al que la policía le disparó cuando intentaba ayudar a un paciente que se había perdido del centro de ayuda en el que él trabaja. Kingsley en el momento temía, con mucho sentido, que los policías pudieran haberle disparado no a él, pero a su paciente, ya que él tenía en su mano lo que él sabe puede ser interpretado como muy peligroso: un camión de juguete. A pesar de intentar hacerlos entrar en razón, la policía abrió fuego y disparó 3 veces, hiriendo a Kingsley una vez en la pierna. Después del incidente, en una entrevista, Kingsley dijo: mientras tenga las manos en el alto, no me van a disparar. No me van a disparar. Casi se me olvida mencionar un detalle. Kingsley era un hombre negro, pero estoy seguro que eso no tuvo nada que ver. Situaciones como esta y muchas otras es la razón por la cual muchas de las comunidades no quieren ver más presencia policial. Porque claro, esto jamás hubiera pasado si alguien con menos ganas de usar su pistola, o, una idea loquísima, sin ninguna pistola, hubiera respondido a la llamada de una persona con discapacidades mentales que se perdió. Eso, en el fondo, es la idea de Defund the Police: hacer un análisis completo sobre el rol activo de la policía en Estados Unidos y la distribución de los fondos hacia esa responsabilidad. Nadie está sugiriendo ni que la policía opere sin dinero, ni que pasemos a un modelo de seguridad criminal inspirado en The Walking Dead. Finalmente, pasemos la página para hablar de un líder que realmente se ha encargado de promover un discurso de inclusividad racial, que se ha dedicado a identificar la raíz de los problemas. Very fine people on both sides. You had people in that group, excuse me. Y que claro, siempre opta por los hechos sobre el sensacionalismo. No sé cómo puedo haber dicho esto. Esto que Trump dijo, no es un montaje, esto lo dijo. Es un tweet al respecto de este video. Ese comentario, entonces, como vemos, fue en respuesta a este video de un señor de 75 años siendo empujado por la policía. Y algo tengo que decir, o bueno, repetirlo, y es que sí es cierto, Donald Trump no inventó el racismo, pero definitivamente se ha encargado en avanzarlo. Podríamos decir que Donald Trump ha sido para el racismo lo que, digamos, Elon Musk ha sido para los carros eléctricos: innovador, moderno. Datos del FBI demuestran que desde la elección de Trump ha habido un aumento anómalo en los crímenes de odio concentrados, particularmente en los condados donde Trump ganó por grandes márgenes. Qué raro, qué extraño. Es de notar que esta anomalía ha sido el mayor repunte de crímenes de odio en los 25 años que se han tomado estos datos. El problema, además, no es únicamente en que Donald Trump sea racista. El racismo en la Casa Blanca, como ya vimos, no es nada fuera de lo común. Pero es en que Donald Trump alimenta la violencia. Como cuando, por ejemplo, decidió burlarse de todos sus seguidores religiosos al atacar a protestantes pacíficos, incluida ahí a la prensa y una congregación con gas, para tomarse esta foto. Para todos, yo creo que fue un acto bizarro, extraño, sin mayor explicación. En especial porque este no es un presidente que ha ido o va a volver a esa iglesia para un servicio. Entonces es una persona que lea la Biblia, no la leyó ahí tampoco, ni tampoco se presentó a rezar. Lo que tenemos que entender es que estos incidentes que existen no son un accidente. Estas situaciones son creadas a propósito. Este incidente en el cual Donald Trump ordenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para tomarse esta foto se vio así. Ese video fue un video editado por la Casa Blanca y lo publicaron diciendo esto. Eso no es un montaje, y quiero que hagamos un side by side entre la situación que la Casa Blanca presentó y lo que realmente se vivió en la calle. Realidad, Casa Blanca. Realidad, Casa Blanca. Esto es propaganda, no tiene otro nombre. Muy pronto los tweets incoherentes de Trump, en lugar de propagar teorías de conspiración sin fundamento, van a empezar a decir probablemente cosas como:
La guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. La realidad es una que hoy por hoy cualquier persona que todavía quiera intentar justificar las acciones de Donald Trump ha perdido el criterio o la capacidad de racionalizar efectivamente, o por lo menos se ha radicalizado a un punto tan extremo que es improbable que la evidencia empírica y los hechos hagan ninguna diferencia sobre su opinión sobre él. Estados Unidos está pasando por un momento sumamente difícil. Uno que desgraciadamente no es único y que se ha visto replicado en su historia una y otra y otra y otra vez. Este es un movimiento que refleja una realidad que es sumamente importante y que recalco, sí, hoy está sangre viva en Estados Unidos, pero esa realidad del racismo no es una condición única a su país. Nosotros en Latinoamérica, yo en Costa Rica, vivimos bajo un sistema no muy distante de este. Este es un momento en el cual sería muy fácil, increíblemente fácil, que lo dejemos pasar como solo otro hashtag. Es por eso que nos corresponde a nosotros, a nuestra generación, lograr enfrentar esas preguntas difíciles y responderlas de una manera en que marquen positivamente al futuro al que queremos pertenecer. Hay muchas otras cosas que están pasando en el mundo, hay muchas otras cosas que están pasando en Latinoamérica, cosas pasando en Hong Kong, en Costa Rica, pero creo que todos por redes sociales, por la realidad en la que vivimos, nos hemos afectado por esta situación. Y yo quería aclarar un poco qué es lo que está pasando. Si alguien llegó hasta acá en el programa, les agradecería que me dejara un comentario. Espero que no todos los importantes sean iguales a este, porque creo que sí, tenemos una tarea. Y la tarea es darnos cuenta que a veces lo más importante es lo más difícil de decir. Falta mucho en este resumen, muchísimo, pero bueno, en mi opinión, eso fue lo importante de la semana. Gracias.